Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La bomba es monumental y ya tiene a todo el fútbol sudamericano con los pelos de punta. Lucas Beltrán, el vikingo que supo ser ídolo y esperanza de River, está en el epicentro de una puja que podría cambiar el mapa de la Copa Libertadores. Pero no te vamos a contar la versión oficial, la que te da la prensa de siempre. Acá te vamos a revelar los detalles ocultos, la trastienda de una negociación que tiene a los hinchas de Núñez con el corazón roto y a los de Flamengo en vilo. Espera a conocer el detalle que cambió todo y que nadie se animó a contarte. El amor que no pudo ser, el regreso soñado de Beltrán a River y la cruda realidad del mercado. Para entender este quilombo, tenemos que rebobinar un poco. Lucas Beltrán, para el hincha de River, no era un jugador más. Era el pibe que se había pulido a préstamo en Colón, había vuelto al club, se puso la 9 y se hizo gigante. Sus goles, su entrega, su intensidad. Se había ganado el apodo de vikingo y se había metido en el bolsillo a la gente. La salida a la Fiorentina en 2023 fue un golpe, pero un golpe que la hinchada entendió. Era el salto de calidad, la oportunidad de triunfar en Europa. Pero siempre quedó flotando en el aire una promesa tácita, la de un regreso. Y ese regreso, este año, parecía más cerca que nunca. Con el mercado de pases en llamas, River necesitaba un delantero de jerarquía. Había sonado de todo, pero el nombre que más ilusionaba era el de él. Marcelo Gallardo, el técnico que lo vio crecer y que lo quiso llevar a River para esta temporada, tenía a Beltrán como uno de sus anhelos principales. La gente lo pedía en redes sociales, los periodistas deportivos lo daban como una posibilidad real. Era el broche de oro para un mercado que, hasta el momento, había sido moderado. Pero, como en las mejores novelas, lo más fuerte llegó cuando River terminó incorporando a Maxi Salas, dejando claro que el regreso de Beltrán no se iba a dar. Las cifras eran astronómicas y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que pedía la Fiorentina. En ese momento, la versión oficial era que Beltrán quería quedarse en Europa, seguir luchando por un lugar. Y esa fue la versión que la hinchada se tragó, con resignación pero entendiendo la postura del jugador. Pero y aquí es donde todo cambió. El gigante brasileño, el Dream Team y la oferta que rompe el mercado. De repente, de la nada, con el mercado argentino ya cerrado, un nombre empezó a sonar con fuerza, un nombre que heló la sangre de los hinchas de River, Flamengo. Sí, el Mengao, el poderoso, el temible rival de la Libertadores, se había metido de lleno en la pelea por el vikingo. Y no solo se metió, sino que lo hizo con una agresividad que dejó a todos boquiabiertos. Flamengo, no nos engañemos, está armando un verdadero Dream Team. Ya sumaron a jugadores de la talla de Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y a un viejo conocido de la casa millonaria, el crack colombiano Jorge Carrascal. Pero el próximo objetivo, el que desató la locura en Brasil, es Lucas Beltrán. Es un equipo que tiene un poderío económico que no se puede ni comparar con el fútbol argentino. Y eso, lamentablemente, es lo que lo hace tan peligroso. Según información que nos llega del periodista César Merlo, Flamengo ya abrió negociaciones formales con la Fiorentina y puso sobre la mesa una oferta de 15 millones de euros. Sí, leíste bien. 15 millones de euros. Una cifra que se acerca mucho a lo que pedía el club italiano, y que supera con creces lo que River podría haber siquiera soñado en pagar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la consideración de la Fiorentina, que de repente ve una oportunidad real de negocio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Te duele más que se haya ido o que River no pudiera competir con esa plata? El dilema de Beltrán y el factor europeo, el secreto de su lealtad y la de su billetera. Pero espera, el relato no termina acá, porque la historia tiene un giro dramático que pone a Beltrán en una encrucijada. La Fiorentina no ve con malos ojos desprenderse del cordobés. De hecho, el club italiano entiende que si el jugador no es prioridad, lo mejor es buscar un nuevo destino. Y a Beltrán, esta situación lo obliga a replantearse todo. El deseo del delantero, la postura que mantuvo siempre y por la que no volvió a River, era clara: quiere continuar en Europa. De hecho, llegó al viejo continente hace tan solo 2 años y siente que aún tiene mucho que dar. Es por eso que, a pesar de la espectacular oferta de Flamengo, el vikingo sería el que desista de la posibilidad. No es por un tema de dinero, al menos no del todo, sino por una cuestión de proyecto de vida y carrera. No quiere volver a Sudamérica tan pronto, no cuando todavía tiene chances de triunfar en las grandes ligas. El mercado de pases en Europa todavía tiene una semana más de vida. Y Beltrán espera, con la ilusión intacta,
que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Un rumor que corre por los pasillos es que el Valencia de España está cerca de comprar a otro ex-River, Nicolás Fonseca, lo que demuestra que el fútbol europeo sigue con el ojo puesto en Sudamérica y que los jugadores sueñan con esa vidriera. Beltrán es uno de ellos, y no quiere dejar escapar su sueño. El drama de la Cruz y la guerra interna en el Dream Team. Y como si fuera poco, esta novela tiene un subplot que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River, una figura que en su momento fue vendida como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que llegó al Mengao por una cifra millonaria, está viviendo un presente complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es más que complicado. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad en las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que de la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. Tiene contrato hasta 2028, y el club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de $16 millones que hicieron por él en diciembre de 2023. La situación es un polvorín. A bomba que te va a dejar helado, la noticia que va a explotar las redes, la traición más dolorosa que el hincha de River va a tener que enfrentar. No te voy a dar rodeos, te lo voy a decir de una. Lucas Beltrán no va a volver a River, y en un giro dramático y vendehumo, está a punto de firmar con Flamengo, el gigante brasileño. La historia que te voy a contar es un thriller, una película de acción con traiciones, amores rotos y una montaña de billetes que cambió el destino de un jugador y la ilusión de un equipo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar va a generar el debate más grande del año. Esto es mucho más que un pase, es un puñal en el corazón de un gigante. El amor incondicional. La historia de Lucas Beltrán con el club de sus amores, la ilusión que se apagó y la búsqueda de un ídolo perdido. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que rebobinar. El vínculo de Lucas Beltrán con River Plate no fue uno más. Fue una novela de superación, de un pibe que llegó en silencio, que tuvo que ir a buscar minutos afuera y que, al volver, se convirtió en el ídolo que todos necesitaban. Después de la partida de los gigantes, de la pérdida de goleadores históricos como Julián Álvarez y Rafael Santos Borré, el vacío en la delantera era inmenso, un agujero negro que amenazaba con devorar al equipo. El fantasma de los goleadores perdidos era la sombra de un equipo que, sin embargo, encontró en Beltrán a su nuevo líder. Sus números no mienten. Su última temporada antes de partir a Europa fue brutal, con una cantidad de goles que lo posicionaron como el 9 del presente y, sobre todo, del futuro. La hinchada se enamoró de su garra, de su presión asfixiante, de su capacidad para no dar una pelota por perdida. Se ganó un apodo que lo inmortalizó, el vikingo, por su intensidad y su pelo rubio. Para el hincha, era la representación de la mística, el pibe de la casa que se ponía el equipo al hombro. Cuando se fue a la Fiorentina de Italia, lo hizo por la puerta grande, con un pase que llenó las arcas de River y con la promesa implícita de que, si no triunfaba, la vuelta a casa siempre estaba abierta. La ilusión de la gente era que se afianzara, que brillara en Europa, que demostrara todo lo que podía dar, pero en el fondo, muchos soñaban con su regreso. Con el tiempo, esa ilusión se hizo más fuerte. Cada vez que el nombre de Beltrán sonaba en el mercado, el hincha de River se aferraba a la esperanza, a ese romanticismo del fútbol de antes. ¿Y por qué no? El equipo necesitaba un goleador y él era la respuesta perfecta. Era el amor que no se había terminado, solo estaba en pausa. La dirigencia de River, por su parte, también sentía el peso de esa expectativa. El mercado de pases se abría y las urgencias eran muchas, pero el puesto de delantero era la prioridad número uno. Se barajaron muchísimos nombres. El de Rafael Santos Borré siempre está latente, el de Lucas Alario también, aunque su presente no es el mejor, el de Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors, que siempre rinde en el fútbol argentino, o el de Walter Bou, el talentoso delantero de Talleres de Córdoba, que era otra de las opciones. Todos nombres de peso, pero ninguno tenía el aura, el misticismo, la conexión emocional que tenía Beltrán con la hinchada. Por eso, la dirigencia, y hasta el propio Marcelo Gallardo, lo tenían como uno de sus anhelos principales. Parecía un guión de película, un final feliz, una historia de amor que se reanuda. El club necesitaba un goleador, él quería volver a sentirse importante y la hinchada lo esperaba con los brazos abiertos. Pero el romanticismo y el amor por la camiseta, en el fútbol moderno, tienen un precio. Y ese precio, a veces, es demasiado alto.
El mercado de pases de River se cerró con una única incorporación para el ataque, un delantero que llegó para sumar pero que no tenía el cartel de Beltrán, Maxi Salas. En ese instante, el sueño se rompió. Se quedó en Europa, decían los periodistas más cautos. No está en los planes volver, repetían otros, con una mezcla de resignación y fastidio. Pero la verdad era mucho más cruda y simple. River, con todo el amor que le tiene, no estaba en condiciones económicas de competir con la cifra que la Fiorentina, el club actual de Beltrán, estaba pidiendo. La tasación del vikingo era altísima, y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que se pedía. Nos quedamos sin el ídolo, y la resignación fue el único plato de la cena. Pero aquí es donde todo cambió. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el amor por la camiseta vale más que una oferta multimillonaria? El bombazo de Brasil, Flamengo entra en escena y la traición se vuelve real, la historia de un club que quiere devorarse el continente. Y de repente, la historia que parecía tener un final triste pero previsible para River, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha millonario. De la nada, como un fantasma que nadie vio venir, apareció el nombre de Flamengo. El gigante brasileño, el club más poderoso del continente, se metió en la negociación. Y lo hizo con una agresividad y un poderío económico que dejó a todos en shock. El Mengao no está jugando a la figurita, está armando un Dream Team para arrasar con la Copa Libertadores, para volver a ser el rey de América. Sus movimientos en el mercado de pases son una muestra de su poderío. Ya sumaron a un crack de talla mundial como Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, una contratación que dejó a todos con la boca abierta. Y no contentos con eso, se trajeron de vuelta a la casa a un viejo conocido de la nuestra, el talentoso y picante Jorge Carrascal. Una locura total. Pero la cereza del postre, el puñal en el corazón de River, fue el próximo objetivo que se trazaron: Lucas Beltrán, el vikingo de 24 años. La noticia, confirmada por fuentes muy confiables, es que Flamengo no solo abrió negociaciones formales con la Fiorentina, sino que le envió una oferta que el club italiano no puede rechazar: 15 millones de euros. Sí, 15 millones. Una cifra que ni River, ni ningún club argentino, podría soñar con pagar. Y la oferta no termina ahí, porque el club brasileño le puso sobre la mesa a Beltrán un contrato con un sueldo que triplica, y en algunos casos hasta quintuplica, lo que podría ganar en Argentina. El poder del billete brasileño es brutal. El destino, que a veces es tan cruel, estaba mostrando que el amor por la camiseta, el romanticismo, no siempre alcanza. La Fiorentina, el club italiano que no lo tenía como una prioridad, vio en la oferta del Flamengo la oportunidad de hacer un negocio redondo. Y a Beltrán, un jugador que no era el 9 titular indiscutido, se le abría la puerta de un gigante que quería darle un lugar de privilegio, un sueldo de estrella y la posibilidad de ser el 9 de un equipo que aspira a ganarlo todo. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que la balanza se inclinó de inmediato porque el poder de ese cheque es un imán imposible de resistir. El Flamengo, con la chequera de un magnate, no solo buscaba un goleador, buscaba dar un golpe de autoridad, una muestra de fuerza a nivel continental. Y Beltrán era la víctima perfecta. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el amor por la camiseta vale más que una oferta multimillonaria? La bomba que te va a dejar helado. La noticia que va a explotar las redes sociales y que, honestamente, nos costó mucho procesar. El rumor, el anhelo, la esperanza que teníamos, se desvaneció en el aire. El secreto que explotará redes no es un rumor más, es una realidad confirmada, un puñal que se clava en el corazón del hincha de River. Porque, lo que nadie se animó a contar hasta ahora, lo que todos temían pero nadie quería creer, es que Lucas Beltrán no volverá a River. En un giro dramático y totalmente inesperado, el vikingo, el pibe de la casa, el delantero que se había ganado a la gente a fuerza de goles y garra, ha elegido un nuevo destino. Y ese destino, en un acto que muchos ya califican de traición, es el gigante brasileño, Flamengo. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una noticia, es el fin de una era y el comienzo de una polémica que va a dividir al fútbol sudamericano. La novela del mercado de pases tiene un final que nadie vio venir, un final que deja a un gigante herido y a otro, más poderoso que nunca. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que sumergirse en la historia. Y la historia de Lucas Beltrán con River Plate no fue una historia común. Fue una epopeya de superación, una novela de amor y redención. Fue la historia de un pibe que llegó en silencio, que no tenía lugar, que tuvo que ir a buscar minutos y experiencia fuera, lejos de los reflectores. Su paso por Colón de Santa Fe, donde se curtió, se hizo hombre y demostró su potencial,
fue el prólogo de un regreso triunfal, porque al volver al club que lo vio nacer, no volvió como uno más. Se convirtió en el delantero que el equipo necesitaba desesperadamente, el 9 de la casa que se puso la camiseta en un momento de transición. La salida de los gigantes, la pérdida de goleadores históricos como Julián Álvarez y Rafael Santos Borré, había dejado un vacío inmenso, un agujero negro que amenazaba con devorar al equipo en cada partido. El fantasma de los goleadores perdidos era una sombra pesada, una carga insoportable. Pero Beltrán, con su garra indomable, con su presión asfixiante, con su capacidad para no dar una pelota por perdida, se erigió como el nuevo líder del ataque. Sus números no mienten, su última temporada en River fue brutal, con una cantidad de goles que lo posicionaron como el 9 del presente y sobre todo, del futuro. La hinchada se enamoró perdidamente de él, de su intensidad, de su pelo rubio, de su apodo, el Vikingo. Para el hincha, era la representación de la mística, el pibe de la casa que se ponía el equipo al hombro. Era el tipo de jugador que se deja el alma en la cancha por la camiseta. Cuando se fue a la Fiorentina de Italia, lo hizo por la puerta grande, con un pase que llenó las arcas de River y con la promesa implícita de que, si no triunfaba, la vuelta a casa siempre estaba abierta. La ilusión de la gente era que se afianzara, que brillara en Europa, que demostrara todo lo que podía dar, pero en el fondo, en el rincón más profundo de sus corazones, muchos soñaban con su regreso. Con el tiempo, esa ilusión se hizo más fuerte. Cada vez que el nombre de Beltrán sonaba en el mercado, el hincha de River se aferraba a la esperanza, a ese romanticismo del fútbol de antes. Era el amor que no se había terminado, solo estaba en pausa. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el amor por la camiseta vale más que una oferta multimillonaria? La dirigencia de River, por su parte, también sentía el peso de esa expectativa. El mercado de pases se abría y las urgencias eran muchas, pero el puesto de delantero era la prioridad número uno. Se barajaron muchísimos nombres. El de Rafael Santos Borré siempre está latente, el de Lucas Alario también, aunque su presente no es el mejor. Se habló de Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors, que siempre rinde en el fútbol argentino, o el de Walter Bow, el talentoso delantero de Talleres de Córdoba, que era otra de las opciones. Todos nombres de peso, pero ninguno tenía el aura, el misticismo, la conexión emocional que tenía Beltrán con la hinchada. Por eso, la dirigencia, y hasta el propio Marcelo Gallardo, lo tenían como uno de sus anhelos principales. Parecía un guión de película, un final feliz, una historia de amor que se reanuda. El club necesitaba un goleador, él quería volver a sentirse importante y la hinchada lo esperaba con los brazos abiertos. Pero el romanticismo y el amor por la camiseta, en el fútbol moderno, tienen un precio. Y ese precio, a veces, es demasiado alto, un precio que un club como River, con la economía actual, no podía pagar. El mercado de pases de River se cerró con una única incorporación para el ataque, un delantero que llegó para sumar pero que no tenía el cartel de Beltrán, Maxi Salas. En ese instante, el sueño se rompió. Se quedó en Europa, decían los periodistas más cautos. No está en los planes volver, repetían otros, con una mezcla de resignación y fastidio. Pero la verdad era mucho más cruda y simple. River, con todo el amor que le tiene, no estaba en condiciones económicas de competir con la cifra que la Fiorentina, el club actual de Beltrán, estaba pidiendo. La tasación del Vikingo era altísima, y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que se pedía. Nos quedamos sin el ídolo, y la resignación fue el único plato de la cena. Pero aquí es donde todo cambió. Y de repente, la historia que parecía tener un final triste pero previsible para River, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha millonario. De la nada, como un fantasma que nadie vio venir, apareció el nombre de Flamengo. El gigante brasileño, el club más poderoso del continente, se metió en la negociación. Y lo hizo con una agresividad y un poderío económico que dejó a todos en shock. El Mengao no está jugando a la figurita, está armando un Dream Team para arrasar con la Copa Libertadores, para volver a ser el rey de América. Sus movimientos en el mercado de pases son una muestra de su poderío, una demostración de fuerza que asusta. Ya sumaron a un crack de talla mundial como Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, una contratación que dejó a todos con la boca abierta. Y no contentos con eso, se trajeron de vuelta a la casa a un viejo conocido de la nuestra, el talentoso y picante Jorge Carrascal. Una locura total. Pero la cereza del postre, el puñal en el corazón de River, fue el próximo objetivo que se trazaron: Lucas Beltrán, el Vikingo de 24 años. La noticia, confirmada por fuentes muy confiables, es que Flamengo no solo abrió negociaciones formales con la Fiorentina, sino que le envió una oferta que el club italiano no puede rechazar: 15 millones de euros. Sí,
15 millones. Una cifra que ni River, ni ningún club argentino, podría soñar con pagar. Y la oferta no termina ahí, porque el club brasileño le puso sobre la mesa a Beltrán un contrato con un sueldo que triplica, y en algunos casos hasta quintuplica, lo que podría ganar en Argentina. El poder del billete brasileño es brutal. La oferta es tan tentadora que la Fiorentina no ve con malos ojos desprenderse del cordobés. Para ellos, el negocio es redondo. Y para Beltrán, es una oportunidad que, a pesar del amor por River, es imposible de ignorar. La bomba que te va a dejar helado, la noticia que va a explotar las redes, la traición más dolorosa que el hincha de River va a tener que enfrentar. No te voy a dar rodeos, te lo voy a decir de una. Lucas Beltrán no va a volver a River, y en un giro dramático y vendehumo, está a punto de firmar con Flamengo, el gigante brasileño. La historia que te voy a contar es un thriller, una película de acción con traiciones, amores rotos y una montaña de billetes que cambió el destino de un jugador y la ilusión de un equipo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar va a generar el debate más grande del año. Esto es mucho más que un pase, es un puñal en el corazón de un gigante. El amor incondicional. La historia de Lucas Beltrán con el club de sus amores. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que rebobinar. El vínculo de Lucas Beltrán con River Plate no fue uno más. Fue una novela de superación, de un pibe que llegó en silencio, que tuvo que ir a buscar minutos afuera y que, al volver, se convirtió en el ídolo que todos necesitaban. Después de la partida de los gigantes, de la pérdida de goleadores históricos como Julián Álvarez y Rafael Santos Borré, el vacío era inmenso. El fantasma de los goleadores perdidos era la sombra de un equipo que, sin embargo, encontró en Beltrán a su nuevo líder. Sus números no mienten. Su última temporada antes de partir a Europa fue brutal, con una cantidad de goles que lo posicionaron como el 9 del presente y sobre todo, del futuro. La hinchada se enamoró de su garra, de su presión asfixiante, de su capacidad para no dar una pelota por perdida. Se ganó un apodo que lo inmortalizó, el Vikingo. Cuando se fue a la Fiorentina de Italia, lo hizo por la puerta grande, con un pase que llenó las arcas de River y con la promesa implícita de que, si no triunfaba, la vuelta a casa siempre estaba abierta. La ilusión de la gente era que se afianzara, que brillara en Europa, pero en el fondo, muchos soñaban con su regreso. Con el tiempo, esa ilusión se hizo más fuerte. Cada vez que el nombre de Beltrán sonaba en el mercado, el hincha de River se aferraba a la esperanza, a ese romanticismo del fútbol de antes. ¿Y por qué no? El equipo necesitaba un goleador y él era la respuesta perfecta. El sueño europeo, la realidad de un jugador que no es prioridad. El tiempo de Beltrán en Europa fue una mezcla de altibajos. No es que le haya ido mal, pero tampoco se convirtió en la estrella indiscutida que muchos esperaban. En la Fiorentina, tuvo sus momentos, sus goles, pero la competencia interna era feroz. El equipo italiano no lo consideraba una prioridad, un jugador intocable. Era un buen delantero, sí, pero no el fundamental. Y en el fútbol, cuando no sos imprescindible, estás en la cuerda floja. Los rumores de un posible traspaso comenzaron a circular. Se habló de clubes de la Premier League que lo tenían en la mira, pero nunca se concretó nada. La esperanza de la hinchada de River se reactivó. Si se va de la Fiorentina, la primera opción es River, ¿no? Todos se lo preguntaban. La respuesta parecía obvia. Mientras tanto, River también movía sus piezas. Con el mercado de pases abierto, la dirigencia buscaba opciones para reforzar la delantera. Se habló de Rafael Santos Borré, de Adán Vareiro, de Lucas Alario, pero la opción que más conmovía era la del regreso del Vikingo. Parecía un guión de película, un final feliz. El club necesitaba un goleador, él quería volver a sentirse importante y la hinchada lo esperaba con los brazos abiertos. Pero lo más fuerte llegó cuando el bombazo de Brasil, Flamengo entra en escena y la traición se vuelve real. Y de repente, la historia que parecía tener un final feliz para River, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha millonario. De la nada, como un fantasma que nadie vio venir, apareció el nombre de Flamengo. El gigante brasileño, el club más poderoso del continente, se metió en la negociación. Y lo hizo con una agresividad y un poderío económico que dejó a todos en shock. La noticia, confirmada por fuentes muy confiables, es que Flamengo no solo abrió negociaciones formales con la Fiorentina, sino que le envió una oferta que la Fiorentina no puede rechazar, 15 millones de euros. Sí, 15 millones. Una cifra que ni River, ni ningún club argentino, podría soñar con pagar. Y la oferta no termina ahí, porque el club brasileño le puso sobre la mesa a Beltrán un contrato con un sueldo que triplica, y en algunos casos hasta quintuplica, lo que podría ganar en Argentina. El poder del billete brasileño es brutal. El dilema del Vikingo.
La lealtad vs la tentación. Esto es lo que nadie se animó a contarte. Beltrán se encuentra en una encrucijada. El hincha de River piensa que es una traición, que se va por la plata, que le dio la espalda al club que le dio todo. Pero la realidad es un poco más compleja. Es un jugador que, en Europa, no se sintió una estrella. Y Flamengo le ofrece eso, la posibilidad de ser el 9 titular de un equipo de ensueño, de ser el goleador de un club que aspira a ganar la Copa Libertadores, de ser el héroe de una hinchada fanática. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que la balanza se inclinó de inmediato porque la oferta del Flamengo es imposible de resistir. Pero la historia tiene otro giro, un detalle que te va a dejar pensando. El deseo de Beltrán, su sueño, lo que lo llevó a dejar River en primer lugar, es continuar en Europa. Por eso, a pesar del bombazo de Flamengo, Beltrán sería el que desista de la posibilidad. Es un dilema moral, una batalla entre el billete y el sueño. Una semana más de mercado de pases en Europa podría cambiarlo todo. Un rumor dice que el Valencia de España, el gigante que nadie tenía en el radar, está interesado en el jugador. ¿Se queda en Europa o vuelve a Sudamérica para jugar en un rival directo de River? Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el amor por la camiseta vale más que una oferta multimillonaria? El efecto dominó, la búsqueda desesperada de River y el drama en Flamengo. Mientras todo esto pasa, la dirigencia de River está desesperada. El mercado de pases cerró con la única incorporación de Maxi Salas, y ahora, con la confirmación de la no llegada de Beltrán, la búsqueda de un 9 se ha vuelto una tarea urgente. Se han barajado muchísimos nombres. El de Rafael Santos Borré siempre está latente, el de Lucas Alario también, aunque su presente no es el mejor. Hay rumores de que River está a punto de hacer una oferta por Walter Bou, el talentoso delantero de Talleres de Córdoba, o incluso de que podría ir a buscar a Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. La lista es interminable, pero el tiempo se agota. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La bomba es monumental y ya tiene a todo el fútbol sudamericano con los pelos de punta. Lucas Beltrán, el vikingo que supo ser ídolo y esperanza de River, está en el epicentro de una puja que podría cambiar el mapa de la Copa Libertadores. Pero no te vamos a contar la versión oficial, la que te da la prensa de siempre. Acá te vamos a revelar los detalles ocultos, la trastienda de una negociación que tiene a los hinchas de Núñez con el corazón roto y a los de Flamengo en vilo. Espera a conocer el detalle que cambió todo y que nadie se animó a contarte. El amor que no pudo ser, el regreso soñado de Beltrán a River y la cruda realidad del mercado. Para entender este quilombo, tenemos que rebobinar un poco. Lucas Beltrán, para el hincha de River, no era un jugador más. Era el pibe que se había pulido a préstamo en Colón, había vuelto al club, se puso la 9 y se hizo gigante. Sus goles, su entrega, su intensidad. Se había ganado el apodo de vikingo y se había metido en el bolsillo a la gente. La salida a la Fiorentina en 2023 fue un golpe, pero un golpe que la hinchada entendió. Era el salto de calidad, la oportunidad de triunfar en Europa. Pero siempre quedó flotando en el aire una promesa tácita, la de un regreso. Y ese regreso, este año, parecía más cerca que nunca. Con el mercado de pases en llamas, River necesitaba un delantero de jerarquía. Había sonado de todo, pero el nombre que más ilusionaba era el de él. Marcelo Gallardo, el técnico que lo vio crecer y que lo quiso llevar a River para esta temporada, tenía a Beltrán como uno de sus anhelos principales. La gente lo pedía en redes sociales, los periodistas deportivos lo daban como una posibilidad real. Era el broche de oro para un mercado que, hasta el momento, había sido moderado. Pero, como en las mejores novelas, lo más fuerte llegó cuando River terminó incorporando a Maxi Salas, dejando claro que el regreso de Beltrán no se iba a dar. Las cifras eran astronómicas y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que pedía la Fiorentina. En ese momento, la versión oficial era que Beltrán quería quedarse en Europa, seguir luchando por un lugar. Y esa fue la versión que la hinchada se tragó, con resignación pero entendiendo la postura del jugador. Pero y aquí es donde todo cambió. El gigante brasileño, el Dream Team y la oferta que rompe el mercado. De repente, de la nada, con el mercado argentino ya cerrado, un nombre empezó a sonar con fuerza, un nombre que heló la sangre de los hinchas de River, Flamengo. Sí, el Mengao, el poderoso, el temible rival de la Libertadores, se había metido de lleno en la pelea por el vikingo. Y no solo se metió, sino que lo hizo con una agresividad que dejó a todos boquiabiertos. Flamengo, no nos engañemos, está armando un verdadero Dream Team.
Ya sumaron a jugadores de la talla de Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y a un viejo conocido de la casa millonaria, el crack colombiano Jorge Carrascal. Pero el próximo objetivo, el que desató la locura en Brasil, es Lucas Beltrán. Es un equipo que tiene un poderío económico que no se puede ni comparar con el fútbol argentino. Y eso, lamentablemente, es lo que lo hace tan peligroso. Según información que nos llega del periodista César Merlo, Flamengo ya abrió negociaciones formales con la Fiorentina y puso sobre la mesa una oferta de 15 millones de euros. Sí, leíste bien. 15 millones de euros. Una cifra que se acerca mucho a lo que pedía el club italiano, y que supera con creces lo que River podría haber siquiera soñado en pagar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la consideración de la Fiorentina, que de repente ve una oportunidad real de negocio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Te duele más que se haya ido o que River no pudiera competir con esa plata? El dilema de Beltrán y el factor europeo, el secreto de su lealtad y la de su billetera. Pero espera, el relato no termina acá, porque la historia tiene un giro dramático que pone a Beltrán en una encrucijada. La Fiorentina no ve con malos ojos desprenderse del cordobés. De hecho, el club italiano entiende que si el jugador no es prioridad, lo mejor es buscar un nuevo destino. Y a Beltrán, esta situación lo obliga a replantearse todo. El deseo del delantero, la postura que mantuvo siempre y por la que no volvió a River, era clara: quiere continuar en Europa. De hecho, llegó al viejo continente hace tan solo 2 años y siente que aún tiene mucho que dar. Es por eso que, a pesar de la espectacular oferta de Flamengo, el vikingo sería el que desista de la posibilidad. No es por un tema de dinero, al menos no del todo, sino por una cuestión de proyecto de vida y carrera. No quiere volver a Sudamérica tan pronto, no cuando todavía tiene chances de triunfar en las grandes ligas. El mercado de pases en Europa todavía tiene una semana más de vida. Y Beltrán espera, con la ilusión intacta, que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Un rumor que corre por los pasillos es que el Valencia de España está cerca de comprar a otro ex-River, Nicolás Fonseca, lo que demuestra que el fútbol europeo sigue con el ojo puesto en Sudamérica y que los jugadores sueñan con esa vidriera. Beltrán es uno de ellos, y no quiere dejar escapar su sueño. El drama de la Cruz y la guerra interna en el Dream Team. Y como si fuera poco, esta novela tiene un subplot que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River, una figura que en su momento fue vendida como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que llegó al Mengao por una cifra millonaria, está viviendo un presente complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es más que complicado. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad en las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que De la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. Tiene contrato hasta 2028, y el club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de 16 millones de dólares que hicieron por él en diciembre de 2023. La situación es un polvorín.